Los verdaderos seguidores del Cristo se llama la meditación de esta tarde. La he titulado así. Mateo 16, 24 al 27, mis amados. Mateo 16, 24 al 27. Los verdaderos seguidores del Cristo. Cuando tenga su cita me dice amén para que leamos juntos la palabra del Señor. Gloria a Dios. De uno en uno fueron ahí encontrando la cita. Entonces, amados, leemos juntos la palabra del Señor que dice de la siguiente manera, Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. Oramos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te adoramos y exaltamos tu nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Redentor Jesús el Cristo. Dando gracias, Señor, agradecidos con todo nuestro ser por tu gran misericordia y tu fidelidad, por esa bendición tan grande, inefable, preciosa e inmerecida de parte de nosotros, Señor. Pero que tú has querido darnos, revelarnos, según el puro afecto de tu voluntad, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por tu misericordia, Señor, por tu gran misericordia, por tu gran amor, y por tanto, Señor, no tenemos más que agradecerte. Mientras meditamos en tu bendita palabra, precioso Espíritu Santo, por favor, ministranos de principio a fin. Por favor, abre nuestro entendimiento y danos sabiduría y revelación en el conocimiento de nuestro Señor y Cristo Jesús. Revélanos, por favor, en todo momento a Jesús como el Cristo. Instrúyenos tú. Toma el control de palabras y pensamientos, Señor, y sé tú enseñándonos a cada uno de nosotros en esta hora y ministrando la verdad eterna del Evangelio de Dios, la fe en la persona y obra de nuestro Señor y Cristo Jesús. Lo pedimos en acción de gracias por Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Pueden permanecer en pie, mis amados. Yo igual. Tarde hablé. Mucho me tarda en decirles. Bien. Mis amados hermanos, estamos en un punto en la narración de la obra del Señor, de su ministerio aquí en la tierra, ¿verdad? El que desarrolló, según ustedes y yo sabemos, con 12 discípulos que él llamó, ¿verdad? Y que anduvieron con él por 3 años y medio aproximadamente, oyendo sus enseñanzas, siendo instruidos por él, pero además compartiendo el mensaje del Evangelio en algún momento cuando él los mandó. Amén, amados. Estos discípulos, a pesar de que, hermanos, anduvieron con el Señor, a pesar de que veían sus milagros, a pesar de que oían sus enseñanzas, vimos y meditamos en la última ocasión de que no dejaban de ver al Señor Jesús como lo veía toda la gente. ¿Amén? Lo veían como un profeta. No lo estaban viendo como el Cristo, ¿verdad? Y lastimosamente, hermanos, esa realidad espiritual, religiosa le llamaría yo, se sigue repitiendo por millones en este tiempo. Hay personas que tienen años de asistir a una iglesia, a una congregación, a una denominación. Desde que nacen han pertenecido a determinada denominación y son muy fieles y van a las reuniones que tienen que ir y se involucran en las actividades de esa congregación y todo muy bonito y todo con muy buena intención, en el supuesto de que están siguiendo
y que están sirviendo al Señor Jesús. Sin embargo, en el fondo nos encontramos que estas personas realmente no conocen ni saben verdaderamente quién es nuestro Señor Jesús. Lo siguen viendo quizás nada más como un profeta, así como lo veían los discípulos. Lo siguen viendo, sí, como el Hijo de Dios, pero lo hacen tan humano, ¿sí?, que casi lo tratan como que fuera su hermano de carne, ¿verdad? No le reconocen señorío, no se someten a su palabra, no viven la fe en él. Amén, hermano. No están siendo obedientes a la fe en el Cristo. Amén. No entienden ni saben por qué Jesús es el Cristo. Y no dimensionan realmente su condición como el eterno Hijo de Dios. Amén, hermano. Y están entonces en la misma situación que estaban los discípulos hasta quizá un par de días antes de que el Señor los confrontara y les dijese: ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Primero les preguntó: ¿quién dice la gente? Y todos le contestaron, casi, pienso que todos al mismo tiempo, casi en coro. Uno de Elías, Jeremías, Juan el Bautista o alguno de los profetas, ¿verdad? Y entonces, ok, mientras la gente no vea a Jesús como el Cristo, no hay comunión con Dios. ¿Me oyen? Mientras la persona no vea a nuestro Señor Jesús como el Cristo y crea en Él como el Cristo, no hay comunión con Dios. Dios no conoce a aquel que no reconoce a su Hijo como el Cristo. El Señor dio testimonio de nuestro Señor Jesús allá en el monte de la transfiguración, cuando aparecen Moisés y Elías junto con el Señor, y dice la Escritura que él, delante de los ojos de esos tres apóstoles que eran Santiago, Pedro y Juan, se transfiguró y su rostro, dice, cambió y se volvió resplandeciente todo su vestido, ¿verdad? Y aparecieron, dice, Moisés y Elías a su lado. Y hablaba, aquella fue una revelación, hermano, preciosa. ¿Sí? Y ahí Dios estaba mostrando lo que la gente necesita entender ahora. Lo que miles de denominaciones y de sectas y de denominaciones de iglesias, lo que usted quiera, necesitan tener claro. Y es que, mis amados, el Señor les dice a sus discípulos: ¿quién soy yo para ustedes? Para la gente soy un profeta, pero el Señor Dios da testimonio y aparecen ahí junto a él Moisés y Elías. Y Dios dio testimonio con esa transfiguración del Cristo y con ese aparecimiento de Moisés y Elías, cuando él dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Él es el único que me complace. Yo no tengo ninguna otra persona que me agrade o que haga mi voluntad. Solo es mi Hijo. Este es mi Hijo amado, en el cual me complazco, el cual me complace a mí, el cual me agrada. A él oír. Y digo que la mayoría de denominaciones alrededor del mundo y doctrinas religiosas necesitan entender esto. No es la ley, hermano. Moisés era representativo de la ley. ¿Sí? Moisés, los judíos casi lo adoran, hermano.
Se tiene una gran reverencia, un gran respeto, casi igual que a Dios. Y por eso que el Señor no permitió que quedara la tumba de él, porque le aseguro que estuvieran igual que los musulmanes alrededor de la tumba, dando vueltas alrededor de la tumba de Moisés. Igual que hacen aquellos alrededor de una caja negra, imagínense, no tiene nada, y se supone que es una piedra la que está ahí. Entonces, pero él dice, Moisés, la ley ya no es el camino. La ley, toda la ley apunta al Cristo. El Señor Jesús dijo en Juan 5, 45 al 47. Moisés da testimonio de mí. Todo lo que Moisés escribió en la ley testifica de mí. Si ustedes creyeran en la ley, les digo a los conocedores y eruditos teólogos de su tiempo, si ustedes creyeran en la ley, creerían en mí, porque Moisés de mí escribió. Toda la ley trataba del anuncio del Cristo. Toda la ley apuntaba al sacrificio único, eterno, acepto por Dios, que era el sacrificio de su amado Hijo, de ese Cordero Santo y sin mancha. Por eso todo aquel sistema de sacrificio, de derramamiento de sangre y todo, y el Señor les dice en la misma ley, allá en Levítico 17:11, si no me equivoco, dice, porque la vida de la carne en la sangre está, la vida del hombre, la vida del ser humano que está muerto, está, dice, en la sangre. ¿Cuál sangre? En la sangre de Cristo, hermano. Y yo os la he dado, yo ya les he dado a mi Hijo, es lo que confirma Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Eh? Y yo os la he dado, la sangre de mi Hijo, está diciendo el Señor. Y allí la famosa secta esta que agarra literalmente ese versículo para decir que es pecado transfundir sangre, porque Dios dice que la vida, ahí está la vida. Hermano, está hablando de la sangre del Cristo. Dice, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar. Y la sangre misma, dice, hará expiación de la persona. Va a pagar por los pecados de esa persona. Por los pecados del mundo. Pero no de todo el mundo, sino del que crea en él. Porque recuerde que dice que lo dio para que todo aquel que en él cree. El Hijo de Dios, mis amados, vino a padecer y a pagar el precio del pecado de todos aquellos que hemos creído en él. El que no cree que Jesús es el Cristo, ¿sí? El que no ve en la persona de nuestro Señor Jesús al Mesías eterno a Dios, al ungido eterno a Dios, hermano, no puede ser salvo. ¿Está bien? Dice la Escritura, en ningún otro hay salvación. No puede tener el perdón de sus pecados ninguno que no cree en el Señor. Por eso dice, para que todo aquel que en él cree. Pero el que no cree, dice el versículo 18, es que ya ha sido condenado. Entonces el Señor Jesús fue dado para todo aquel que crea en él, que ponga su fe en él como en Cristo. Ahora, Dios estaba diciendo cuando Moisés aparece junto al Señor Jesús ahí transfigurado, la ley les apuntaba al Cristo. La ley, todo lo que escribió Moisés, les señalaba al Cristo. Y por otro lado está Elías, el gran profeta, ¿verdad? Aquel que hizo descender fuego del cielo. ¿Y qué está diciendo Dios al poner a Elías ahí en representación de los profetas? Todos los profetas anunciaron al Cristo. Y todos los profetas apuntan a mi Hijo. ¿Está conmigo, hermano? Por eso es que dice el Señor, les aclaro, amén, a los discípulos y a ustedes, a mí, este es mi Hijo amado. Moisés no tiene nada que ver, la ley no tiene nada que ver en la salvación. En tanto nos aparte de la fe en el Cristo. La ley nos tiene que llevar a creer en la persona y obra de Cristo.
Si nosotros no vemos en la ley al Cristo, si no creemos que Jesús es el Cristo por el testimonio de la ley, hermano, estamos perdidos. La ley no salva a nadie. Cumplir los mandamientos es un engaño. Si ni siquiera el primer mandamiento podemos cumplir. Si no, dígame usted si ama al Señor Dios con todo su corazón más que cualquier cosa. Muchos han dejado de ir a la iglesia porque hace bien el partido. Muchas congregaciones están vacías a esta hora. O algunos sinvergüenza quizás hasta pusieron el punto para matar, para después del partido, porque la gente no deja de llegar. ¿Está conmigo, hermano? Ahora, la ley no, el cumplimiento de la ley, hermanos, es una farsa. El hombre no puede cumplir la ley. ¿Sí? Dice la Escritura que la naturaleza carnal no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Si es que aquí no se trata de ser macho y de ser fuerte espiritualmente, va. No, es que yo voy a dejar los vicios, es que yo voy a dejar las drogas, es que yo voy a dejar la fornicación, el adulterio, y yo me voy a componer. Sí, haz tú. Se puede componer 1, 2, 3 días, pero un mes, quizás un año. Pero si ese esfuerzo suyo, hermano, eso a cualquier ratito va a reventar. Porque no es que yo me abstenga, no es que yo pueda evitar el pecado. Nadie puede dejar de ser pecador, hermano. La fe del Evangelio nos enseña que el que nos santifica es el Señor Jesús mediante su sacrificio. La fe en Él, dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe. ¿Cómo dice? Justificados usted y yo, pues por la fe. Es decir, Dios nos considera libre de culpa, no por lo que podamos hacer, sino por la fe en el Cristo. Porque la fe en Él es la que nos lleva al perdón de Dios, no por nuestros méritos, sino por los méritos del Cristo. Amén. Entonces, por eso es que el Señor dice, los profetas deben de estar creyendo y guiándose por profecías, hermano. Mire la gente ahora, millones de personas creyendo en falsos profetas y en falsos apóstoles. Cualquier enfermo y débil mental, o retrasado mental, o retrasada mental, le dice el Señor, y ya es profeta. ¿Y de dónde usted? ¿Y cree usted que el Señor no le da tiempo para estarle hablando sus particularidades? Dice el Señor que luches, que ya tu bendición viene. ¿De dónde usted? Si la única bendición de Dios, de acuerdo a la Escritura, es el Cristo. ¡Hola! Es la salvación y la redención provista en la fe de la persona de nuestro Señor Jesús en Cristo. Debería estar pensando usted, ay, es que yo busca la bendición de Dios, Él te da. ¿Cuál bendición usted? La bendición no es dinero, la bendición no es sanidad, la bendición no es prosperidad económica, ni mucho menos. Amén. Pero como digo, la gente piensa que la Escritura, todo es profecía. Para muchos, como le digo, ciegos espirituales, todo es profecía. Los proféticos. Nosotros somos proféticos. Y ya yo también soy profético. Si ahorita lo que estoy haciendo aquí es profetizarle la palabra. Y déjeme decirle que todos los que predicamos el verdadero evangelio somos los verdaderos profetas de Dios. Porque Dios no tiene profetas para andarle dando palabra a cada persona. Esta es la palabra profética, miren, más segura, dice el apóstol Pablo. Esta es de Escritura. Y nosotros hemos sido llamados para testificar el evangelio de Dios aquí, revelado en la Escritura. Esa es la profecía de Dios. Entonces dice el Señor, ya dejen de lado los profetas, dejen de estar esperando que venga un profeta y que les diga qué va a hacer y qué no va a hacer. No. Moisés cumplió su propósito de anunciar al Cristo.
La ley apunta al Cristo y el que toma la ley para otra cosa ya se perdió, hermano. Y los profetas, todos los profetas, y lo que ellos hicieron, no era para que ustedes imitando lo que ponerse así como algún loco que quiso caminar sobre el agua, imagínense, bueno, eso está imitando al Señor, ¿verdad? Supuestamente, se ahogó por Bayunco, allá en África. Y hay gente que Señor, antes de andar fuego del cielo. Dios guarde usted. Y andan haciendo actos proféticos y queriendo impresionar ahí. Está conmigo, hermano. Mire si la gente no está ciega, que ese tal falso profeta Maldonado, ese hereje que está mismo hereje, ¿sabe qué salió diciendo hace poco? Dice el Señor que le va a dar ¿cómo se llama? La Copa a Argentina. Va y mire lo que terminó. Mire hasta dónde llega. ¿Y qué tiene que meterse Dios en las cosas del mundo? Supóngase que hubiera acertado el diablo con este señor, ¿verdad? ¿Y cree usted que? ¿Y yo creo usted que a Dios le interesa que gane Argentina o que gane cualquier otro equipo del mundo? Pero la gente lo cree. Y ahí están casi adorando a ese señor de muñeco de feria. Falso profeta, falso apóstol, hijo de Satanás, hermano, ministro de Satanás. Con toda la seguridad se lo puedo decir. Ahora, mire lo que dijo el Señor respecto a los profetas. Si una sola palabra que dijo un profeta no se cumple, yo nunca hablé. Por tanto, todo lo que ese Señor ha hablado desde ese momento hacia atrás es mentira y no viene de Dios. Y todo el montón de bobos, millones de bobos que lo siguen, van camino al infierno igual que él, hermano. Son ciegos, guías de ciegos, y son ciegos guiados por un ciego. Entonces dice el Señor, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, hágale, hijo. Ya dejen de estar queriendo oír otra cosa, otro evangelio. Sabiduría escondida en la ley, ¿verdad? Y que mire, la cábala y todas esas cosas que quieren sacarle debajo de la letra un montón de cosas a la ley. No, hermano. La ley es sencilla, todo apunta a Cristo. Y esos mentirosos, falsos profetas que andan queriendo imitar a los profetas del Antiguo Tiempo están perdidos. El único profeta eterno de Dios por el cual Dios nos ha hablado dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Él es el profeta de Dios. Él es el único que tiene la palabra de Dios para administrarla a todo aquel que la reciba, y pueda ser salvo por medio de la fe en esa palabra. Amén, amado. Denle un aplauso al Señor. Ahora, el gran problema, como le dije, de la mayoría de denominaciones, religiones y similares, es que no están viendo a Jesús como el Cristo. No están oyendo a Jesús. Ya le dije que la gente está oyendo a esos falsos pastores. La Yesenia Pan, ¿verdad? Y no sé qué otro montón de herejes y de falsos profetas. Y la gente está oyendo y está así. El Señor dijo, no, me dejen de oír a los profetas. Pero si siquiera estuviéramos poniéndole atención a los profetas de la Escritura, nos llevan al Cristo. Pero si no están oyendo ni siquiera esto, sino que están oyendo a los falsos, ¿a dónde cree que nos llevan? Al diablo, al infierno, hermano. Extrañados totalmente de la fe. A él oír, dijo el Señor. Y entonces la gente necesita entender que no hay otro camino, hermano. Que la fe en el eterno evangelio de Dios, que es la fe en la persona de nuestro Señor Jesús como el Cristo, es lo único que salva. Y el Señor aquí se lo dijo. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y ahí se quedaron todos callados, como que se los ponchó, ¿me entiendes? En la primera pregunta todos respondieron, vaya, digo, Señor, está bien que la gente crea que yo soy un profeta. El que no crea que yo soy el Cristo, dijo el Señor, se va a condenar. Juan 3:18. El que cree en mí no es condenado. Pero el que no cree en mí ya ha sido condenado. Léalo, por favor. Recuérdelo. Entonces el Señor, que la gente esté creyendo que Él
que él es un gran profeta, un gran iluminado, un enviado de Dios. La secta de los testigos de Jehová, no, si dicen, no, si que el Señor Jesucristo y que no sé qué, ¿verdad? Y si él es el Hijo de Dios, pero es que ese Dios lo hizo. Dios lo creó, no es igual a Dios. Y la Escritura dice que es igual a Dios. Y que estaba desde el principio de la eternidad con Dios. Pero el diablo les ha hecho creer que no. Y millones están creyendo en eso. No están creyendo que Jesús es el Cristo. Y ninguno que no crea que Jesús es el Cristo y no crea en su sacrificio eterno y perfecto para el perdón de sus pecados, no nace de Dios, no verá a Dios y no saldrá de condenación. Porque la condición que el Señor Jesús dio en Juan 5:25 es esta: mire, el que oye mi palabra y crea el testimonio de Dios, que es el que me envió y da testimonio en toda la Escritura, la ley y los profetas, y ahora en el Nuevo Testamento dice, tiene vida eterna. El que oye mi palabra y cree al testimonio de Dios en la Escritura, tiene vida eterna. Entonces, ¿en quién hay que creer, hermano? Hay que creer en el testimonio que Dios da en la persona del Señor Jesús como el Cristo, de su Hijo eterno. Y si no creemos en Él como el Cristo, según el testimonio que Dios da, que todo el testimonio que Dios da es que Él es el Cristo. Entonces, ¿qué tenemos? No tiene vida eterna el que no cree, hermano. Dice Juan 5:24, pues tal vez hoy se anima a ver la Biblia, si es que la ha traído, o abrir el teléfono, si no lo ha quebrado. Hola. Juan 5:24. De cierto os digo, esto el Señor es una afirmación que viene de Dios, es una palabra indudable. Por eso dice, de cierto. No de cierto, sino de verdad, ¿verdad? En verdad os digo, eso quiere decir ahí. Pero mi hermano, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué es lo que tenemos que creer? El testimonio que Dios da acerca de su Hijo en toda la Escritura. ¿Y cuál es ese testimonio? Que su Hijo es el Cristo, hermano. Que su Hijo es el eterno ungido. Que su Hijo es Dios y que tenemos que honrarlo como Dios. Salmos capítulo 2, versículo 12. Honrar al Hijo para que el Padre no se enoje y perezcáis del camino de justicia. Es decir, seáis condenados. Todo el que no cree que Jesús es el Cristo está bajo condenación. Dice el Señor, honrar al Hijo para que el Padre no se enoje y seáis desarraigados del camino de la vida. Porque se inflama de pronto su ira contra todo aquel que no cree que Jesús es el Cristo. Juan 3:36. Que dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahí está confirmando Salmos 2:12, mira. Dice, la ira del Padre se inflama contra todo aquel que no cree ni honra. Óigame, y no se trata, mire, ojo por favor, a este detalle. Que Dios dice en el Espíritu, terminemos ahí, lo voy a terminar terminamos de leer el 5:24. Dice, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Quién es el que tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida? El que cree al testimonio de Dios, el que oye la palabra del Cristo. Óigame, la palabra que yo le estoy dando, el Evangelio, es la palabra del Cristo. El que oye mi palabra y cree al testimonio de Dios que Él da en toda la Escritura, tiene vida eterna. ¿Y qué pasa con el que no cree? No tiene vida eterna, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿No va a venir a condenación? Va a venir a condenación. Y no va a pasar de muerte a vida, ya está muerto. Vea Salmos 2:12, por favor. Mire lo que Dios pide para su eterno ungido, para su Hijo eterno, para nuestro Señor y Cristo Jesús. Mire.
Mira lo que dice el versículo 12 de Salmo 2. Honrar al Hijo. ¿Cuál es la honra que Dios está mandando aquí por medio de su Espíritu Santo para su Hijo, nuestro Señor Jesús? ¿Cuál es la honra, hermano? ¿Acaso el único que merece la honra y la gloria no es Dios? Dios mismo está diciendo, honren a mi Hijo, adórenlo. ¿Sí? Témanle como Dios. Honrar aquí, hermanos, implica no solo creer en Él. Hola, ¿me está oyendo, hermano? Honrar al Hijo significa adorarlo y someterse a su voluntad. Someterse a su señorío. La fe en Jesús como el Cristo, hermanos, no es solo decir, yo creo que Jesús es el Cristo. La fe que Dios pide acerca de su Hijo implica la honra, implica la adoración, implica el sometimiento de nuestra vida y nuestra voluntad a Él. Si usted solo cree que Jesús es el Cristo, le aviso algo, los demonios lo creen también. Pero si usted cree que Jesús es el Cristo y honra al Señor y le adora y se somete a su autoridad, se somete a su señorío y se dispone a seguirle y servirle, usted ha creído. Usted es hijo de Dios. Usted tiene vida eterna. Usted no vendrá a condenación. El problema es si solo creemos, ¿no? Yo creo que Jesús es el Cristo. Amén. El Señor Jesús es nuestro Señor. Le honramos, le obedecemos en todo. Él es el más importante de nuestra vida. Eso es verdaderamente creer, hermano. Por eso les decía hace rato, realmente es el Señor el más importante de nuestra vida. Solo en la fe del Evangelio y solo en esa fe que nos da la vida de Dios y nos cambia el alma y el espíritu y nos da la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros, solo esa fe puede llevarnos a la obediencia a Dios y a su palabra. Por eso es que la gente que no tiene la fe del Evangelio hace esfuerzos humanos por cambiar. Y está ahí un canto de hace muchos años que decía, tienes que cambiar. ¿Tengo yo que cambiar? Si Cristo viene y no cambia, decía ese canto, aquí te quedarás. O sea que yo tengo que cambiar. Vaya a decirle usted a la gente de afuera que cambie, pues. Nadie puede, hermano. Si usted y yo no es que seamos más machos que los que están allá afuera. Que las personas que no creen, pues, porque no me vayan a entender mal. No, hermano, es que el que nos ha dado la capacidad de obedecerle es Él. El que obra en nosotros, el querer como el hacer, según su voluntad es Él. Si en algo somos obedientes, es en el Cristo. Si en algo obedecemos, es porque Él nos da la capacidad de obedecer, hermano. Si habremos dejado muchas cosas del mundo, no es porque seamos los grandes machos, es porque el Señor ha obrado en nosotros. Él nos ha cambiado el corazón, Él nos ha cambiado el alma, nos ha cambiado el espíritu, nos ha dado un espíritu y un alma nueva. Y además ha puesto su espíritu dentro de nosotros. Entonces el que ha creído verdaderamente, hermano, no puede seguir viviendo como siempre o como antes. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Por eso es que el que cree realmente evidencia su fe en su vida. Por sus frutos, digo el Señor, ¿eh? Los conoceré, se va a notar. Si usted ha creído, se le va a notar, hermano. Si solo tiene una fe del diente al labio, también se le va a notar. Se nos va a notar. Amén, hermano. Entonces dice el Señor, honren al Hijo para que el Padre no se enoja y perezcáis del camino de justicia, pues se inflama de pronto. Es que eso es lo que enciende la ira de Dios. La incredulidad en la persona de Jesús como el Cristo, en su Hijo eterno como el Cristo.
Mire, como un padre, ¿verdad? Con su hijo, que se lo miren mal. Conmigo mal. Mire, y esto que nosotros tenemos bichos feos, ¿va? La mayoría. Aunque para nosotros son bonitos, pero puede que no sean tan bonitos después de todo, ¿va? ¿Me explico? Pero mire, que nos miren mal el bicho cachetón y ojos saltados. No, pues, no se enoja. ¿O no? Amén, hermano. Yo no estoy despreciando nada. Lo que estoy diciendo es que si nosotros, en nuestra imperfección, porque no hay ser humano perfecto, ¿verdad? Todos los niños chiquitos vienen bien bonitos, ya grandes, ya todos feos, nos hacemos todos feos. Ahora, el punto es que imagínense si nosotros nos molesta que nos vean mal un hijo. Y el Padre Eterno, que dice que la imagen de Dios es su Hijo. El rostro de Dios está en el Cristo, hermano. Óigame, por favor. El rostro de Dios es el Cristo. El rostro visible de Dios está en su Hijo. Óigame, tiene razón el Señor en acabarse a todo aquel que no cree y que desprecia a su Hijo. Esto, hermano, no es una cuestión de pertenecer o no pertenecer a determinada iglesia. Esto me estoy dando a entender, hermano. Esto no es asunto de evangélicos, ni de católicos, ni de mormones, ni de testigos de Jehová, ni de cualquier otra denominación. Es de creer correctamente en la persona del eterno Hijo de Dios. Y el que no cree, y el que no lo honra, ya tiene un enemigo tan poderoso que lo va a destruir. Y lo va a condenar eternamente a una eternidad de tormento, lejos de su presencia. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, Juan 3:18, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El unigénito del Padre, el único igual a Dios, no hay otro. La incredulidad en él condena al incrédulo, hermano. ¿Ok? Ahora el Señor les dice, pues, ¿quién soy yo? Y solo la revelación de Dios dada a Pedro lo saca del atolladero. Y dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Tú eres el Cristo. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, le dijo el Señor, porque no te lo reveló hombre alguno, sino mi Padre que está en los cielos. Esa es la revelación de la fe correcta, hermano. Sobre esta Petra, dijo el Señor, sobre esta roca, sobre este fundamento, sobre la verdad que yo soy el Cristo, será edificada mi iglesia, yo la voy a edificar. Y las puertas del infierno, Satanás y toda la oposición de las tinieblas no prevalecerán contra ella. ¿Quién es la iglesia, hermano? Somos usted y yo. ¿Qué potestad tiene Satanás contra nosotros? Ninguna. No van a prevalecer, hermano. Por eso debe andarle creyendo a ese montón de mentirosos que le dicen, tenga cuidado con el diablo. El diablo anda como león rugiente y si usted se le cuida, se lo va a devorar. ¿De dónde? Usted no sea tan vago ignorante, hombre. Hay que reprender al diablo, hermano. Mira, antes de acostarse a esta oración. Satanás, yo te ato con la cruz. Hay un montón de herejías, de estupideces que hablan usted. No, hermano. Si Satanás ya no tiene potestad contra nosotros. Entonces las tinieblas tienen que retroceder ante la verdadera iglesia de Cristo, que somos usted y yo, hermano. Por eso, ¿cuál es nuestra enseña? ¿Cuál es nuestra bandera? Es el testimonio del Cristo, hermano. Es eso el bien que debemos hacer. Y de ese bien es el que habla el Señor. Mire, esto sucedió unas semanas antes de que el Señor muriera. Aquí estaba, allá por Cesarea de Filipo, allá bien al norte, bien lejos, hermano, de Jerusalén. Y venía para Jerusalén y les dice, más adelantito les dice, miren, yo voy para que me maten. Y entonces, mire, eso es lo que le dice el Señor.
Versículo 21. Léalo por favor, el contexto de los versículos que leímos hoy. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Está conmigo, hermano? Es que dice la Escritura que era necesario que el Cristo padeciese. A lo suyo vino a lo que tenía que venir el Señor. Si Él no muere, hermano, nosotros estaríamos condenados igualmente. No habría esperanza de redención. Y entonces dice, versículo 2, Pedro tomando la parte comenzó a reconvenirle mismo, diciendo, Señor, ten compasión de ti, tenete lástima, porque querés ir a que te maten. ¿Verdad? Ni que no, en ninguna manera te contesta esto, Señor. Y mire lo que el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mire lo que le dice el Señor a todo aquel que está más preocupado por las cosas de este mundo que por las eternas. No tienen comunión con Dios. No pueden estar junto a Cristo. Apártate de mí, dice el Señor. Amén. Ahora, mire aquí. Aquí, en este contexto de que el Señor les está diciendo a sus discípulos, miren, aquí ustedes tienen que entender esto. Mi reino no es de este mundo. Y yo soy el Cristo. Y de acuerdo a la Escritura, el Cristo debe padecer. Lo que pasa es que a ellos se les había olvidado las Escrituras, hermano. Los judíos tienen un gran conflicto, los judíos de este tiempo, religiosos, tienen un gran conflicto con Isaías 53, porque es un capítulo totalmente mesiánico, un capítulo que habla del padecimiento de Cristo de una manera, pero clarísima. Ellos obvían, no lo leen, no quieren aceptar la idea de que el Mesías de Dios tenga que morir, porque dicen, no, es que no puede morir. ¿Por qué? ¿Por qué mataron al Señor Jesús? Porque dijeron que estaba blasfemando. No sé, que Cristo no muere. ¿Se entiende eso, hermano? Entonces, pero el Señor aquí les está cambiando la mente de todo lo que religiosamente han entendido ellos y han creído. Y les dice, yo voy a ser entregado en manos de pecadores y voy a morir. Me van a matar, pero voy a resucitar al tercer día. Pero ellos no se fijaban en la resurrección, se fijaban en la muerte. Y Pedro por eso sale afligido. No, Señor, calmate, ¿verdad? Por favor, tened cuidado. Apartate, Satanás. Le dice, vos estás pensando en este mundo. Vos pensás que yo aquí voy a poner mi reino y vos querés ser el segundo. De tu lado. Porque los discípulos no le dijeron, Señor, en tu reino, ¿a dónde nos vamos a sentar? Podemos sentarnos a uno a la izquierda y a la derecha. Tan bayuco, les dijo, sí. No saben lo que piden. Están conmigo, hermano. Ahora, mire, por favor. Y aquí viene el Señor y les aclara esto. Si alguno quiere venir en pos de mí, quiere ser mi discípulo, quiere decir eso. Deje de vivir para sí mismo. Hola, hermano. ¿Me está oyendo? ¿Está leyendo ahí la Escritura? Porque no le está leyendo, agárrelo ya. Si alguno quiere venir en pos de mí, ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Deje de vivir para usted mismo. Deje de pensar en su vida y en su comodidad y en sus planes y en sus proyectos y en sus sueños, ¿verdad? Como muchos mentirosos predicadores de este tiempo. El Señor le quiere cumplir sus sueños. No, el Señor no le anda cumpliendo sueños a nadie. Si hay uno que le cumple sueños a la gente, es el diablo, hermano. Pero Dios no le cumple sueños a nadie, discúlpeme. Que el Señor le va a preocupar porque usted tenga éxito. Eso es lo que menos le preocupa al Señor. Si más adelantito de aquí dice, ¿y de qué le sirve al hombre que gane todo el mundo si su alma se pierde? ¿Será que el Señor quiere el éxito de sus hijos? Me refiero a un éxito material, humano. No, hermano. Y eso no quiere decir que no tengamos aspiraciones, ¿verdad? Pero es que eso no debe ser lo que nos motive a la comunión con Dios. Amén. Debemos entender que en este mundo estamos de paso, hermano. Que una vez el Evangelio nos ha sido revelado, lo más importante es cumplir el propósito de Dios. Amén. Amén, hermano.
mientras el Señor viene, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer en la vida. Amén. Pero no es esa nuestra prioridad. No vinimos para tener éxito y para ganar mucho dinero. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Para ser famoso y reconocido. Ahí tiene al falso de Dante Gebel, ¿verdad? ¿Qué quiere ser presidente de Argentina? Mire, el diablo lo va a dejar tan avergonzado que se acordará de lo que le estoy diciendo. Porque, óigame, no se trata de nuestro éxito. Dice el Señor, niéguese a sí mismo. Y no solo eso, tome su estaca de ejecución, tome ese madero que era el que cargaban los condenados a crucifixión, ¿verdad? Y que era el que cargaba solo el palo, el horizontal, ¿verdad? El vertical ya lo tenían allá. Entonces llevaban ese palo, lo montaban ahí crucificaban al sujeto, ¿verdad? Y lo elevaban, levantaban la cruz, así como se ve en la película La Pasión, hermano. Entonces dice el Señor, niéguese a sí mismo, debe de vivir para usted. Y lo que está diciendo ya el Señor, dése por muerto. Considérese como que si está condenado por el Imperio Romano a la muerte. Todos los días. Oye, hermano, ¿me está oyendo? El Señor pide verdaderos discípulos que crean en Él y le sigan sin temor a la muerte, hermano. Entendiendo que esta vida no es a lo que Dios nos ha llamado. Que el sistema de este mundo no es el sistema de Dios. Este no es el reino de Dios. Amén. Entonces nuestra aspiración no tiene que estar tanto en las cosas de este mundo. En vivir bien. Y no está mal, ¿verdad? Pero esa no debe ser nuestra motivación, ¿se entiende? Revise usted la historia de los discípulos y de los apóstoles del Señor. ¿Cómo murieron? Revise usted la historia de los primeros creyentes. ¿Cómo fueron perseguidos y cómo murieron? El Señor no dijo, en el mundo van a vivir pero rayados. En el mundo la van a pasar nice. No se preocupen porque yo he vencido al mundo. Va, que no dijo así. Dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Por qué? Porque es un sistema contrario a la voluntad de Dios, hermano. Y nosotros dice que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Por tanto, en algún momento, esa determinación de hacer la voluntad de Dios va a chocar con la voluntad del mundo. Esa determinación de obedecer a Dios nos va a llevar a ir en contra de los valores que el mundo ahora está promoviendo. Ya el diablo le ha metido en la cabeza a un montón de gente y hasta en los estados, en los gobiernos se ha promovido eso, de que ya no existe el sexo, sino que el género. Que ya no es masculino y femenino, sino que hay un montón de variedad. Eso es mentira, hermano. Eso es un total engaño. Y la gente lo está creyendo, así lo ve. Y las leyes así lo están normando, lo están regulando. Entonces, cuando usted y yo venimos y nos plantamos y decimos, eso no es así. Varón y hembra los creó al principio. Entonces, al mundo no le gusta, hermano. Estos son raros. Estos no son progresistas, dicen. Estos son antiprogre. A mí me interesa ser antiprogre, hermano. Perdónenme. Yo quiero ser a favor de la palabra del Señor. Yo quiero guiarme por lo que el Señor dice en su palabra. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Por eso digo, Señor, tome su cruz cada día y sígame. Sígame. El camino del Señor, hermanos, no es un camino de contemplación. La fe del Evangelio no es que, ay, qué lindo, hermano, me dio como tantos años sin entender esta verdad eterna de Dios de que Jesús es el Cristo, que es precioso. Y ahí nos quedamos. Y de ahí, ¿usted cree que solo es para que lo supiera? Pues el Señor dijo, vayan por todo el mundo.
El verdadero discípulo del Cristo no solo cree, se somete a la autoridad del Cristo, le sirve, le sigue a una costa de su vida, sino que da testimonio de él. Porque para eso dijo el Señor, les doy las llaves del reino de los cielos. Y a los que le remitan los pecados le van a ser remitidos. Y a los que se los retengan les serán retenidos. Si usted y yo cerramos la boca y no testificamos del Cristo, la gente no va a creer y no va a poder ser salva. Tenemos la llave, el testimonio del Cristo es la llave del reino de los cielos. Y tenemos que abrir nuestra boca y testificar. Porque si yo no testifico, estoy condenando al que no oyó. Amén, hermano. Estoy impidiendo que el Señor le perdone sus pecados. Por eso dice retener los pecados. Amén. Versículo 25. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Hola, hermano. ¿Qué quiere decir el que quiera salvar su vida? El que prefiera vivir su vida a su manera y preocuparse por sus cosas. Va a terminar perdiendo lo más importante, que es la vida de Dios. Si nosotros nos preocupan solo las cosas de este mundo, hermano, no pensemos que la vida eterna la tenemos garantizada. No es que yo creí que eso es de Cristo, amén. Pero no solo es creer, es obedecer. Amén, hermano. Es negarnos a nosotros mismos cada día, tomar nuestra cruz, estar dispuesto al sacrificio, a la muerte y seguir al Cristo hasta la muerte. Amén. Cuando Él dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta el último de la tierra, la palabra es mártir en el idioma griego, que quiere decir testigo hasta la muerte. Y claro que se cumplió. Entonces, ser testigo del Cristo no es solo qué sé yo, estar compartiendo mensajes en el Facebook, que hagámoslo, ¿verdad? Y en YouTube, donde usted quiera. Pero es más que eso. Amén. Es que toda persona, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros amigos, a los que les podamos compartir la fe del Evangelio, tenemos que hacerlo, hermano. Hasta el último día de nuestras vidas. Amén. Usted tiene un testimonio muy precioso en la persona de mi esposa. Y muchos que hablaron con ella antes de su muerte son testigos. Aún va a unas condiciones que eran muy terribles y difíciles. Cuando hablaba con alguien le decía, no te apartes de tu fe, aférrate a la fe. Amén. Ese es el testimonio de Cristo. El que persevera, dijo el Señor, hasta el fin. ¿A cuál fin? Hasta el fin de nuestros días, hermano. Al fin de nuestra vida. Cada día de nuestra vida tiene que estar en nosotros el propósito de hacer la voluntad de Dios, de dar el testimonio de Cristo. Y eso es lo que dice el Señor. El que quiere salvar su vida la va a perder. Ocúpese usted en las cosas del mundo. Allá ande buscando profetas que le profeticen lo que usted quiere oír, ¿verdad? Y de paso le voy a decir que quien está hablando de Dios es el diablo. 100%. La va a perder, hermano. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El que esté dispuesto a renunciar a sí mismo, dice el Señor, va a tener la vida de Dios, va a encontrar el sentido correcto a su existencia y va a entender que la fe trasciende el mundo, hermano. Porque ¿de qué le sirve? Y el siguiente versículo se dice, porque ¿de qué dice? ¿Qué ganará? ¿Qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿Habrá algún dinero que se le puede ofrecer a Dios para que lo salve? Aquí los hombres se aprovechan, ¿verdad? Aquí, mire, la Iglesia Católica se hizo millonaria en los tiempos allá de la Edad Media, de indulgencia. Le decían a la gente, no, mire, si usted trae una cantidad grande aquí, nosotros oramos a Dios para que su familiar salga del purgatorio y lo pasen al cielo. Y la gente llevaba grandes cantidades de dinero y así se hicieron millonarios. Ellos sí pueden aceptar dinero, hermano. Los hombres, Dios no acepta dinero. Ni acepta dinero ni obras. Amén. Y mire lo que dice el versículo 27. Porque el Hijo del Hombre, mire
¿Por qué nosotros debemos vivir para hacer la voluntad de Dios y esforzarnos y estar dispuestos hasta la muerte por el testimonio de Cristo? Porque dice el Señor, yo voy a venir a juzgar al mundo. Y el que no haya sido obediente va a entrar en el juicio. El que se haya preocupado y se haya tomado el evangelio y la fe para las cosas de este mundo, dice, por eso es que 1 Corintios 15:19 dice que si nosotros creemos en Cristo solo para las cosas de esta vida, somos los más dignos de lástima. ¿Por qué? Porque vamos a entrar la gente que no cree que Jesús es el Cristo ni vive para Él, va a entrar en el juicio de Dios. Y aquí dice el Señor, el Hijo del Hombre, que es el Cristo, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles a pagar a cada uno según sus obras. ¿Qué obras, hermano? Aquí no está hablando de acciones de bien y cosas malas y acciones de mal. Las obras que Dios va a juzgar son las obras de Dios. Si usted y yo hacemos la voluntad de Dios, la obra de Dios, vamos a estar exentos del juicio. Y lo que va a haber para nosotros es recompensa. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor viniere le hallare haciendo así. ¿Por qué? Porque lo va a recompensar. Y dice el apóstol Pablo, ya no nos queda mucho tiempo para esa cita, pero dice, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal del Cristo para que cada uno reciba, dice, según hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno para Dios? Lo bueno no es hacer cosas buenas, no, lo bueno es hacer la voluntad de Dios. Lo bueno es hacer las obras de Dios, lo que Él quiere que hagamos, que hagan sus verdaderos discípulos. Digo, renuncia a usted mismo, viva para mí, den testimonio de mí. Esas son las obras buenas. Pero si en este cuerpo la gente lo que se preocupa es en sí mismo, en pedir la bendición de hábleme, denme la palabra, hermano. ¿Qué dice ese? ¿Qué palabra me tiene de parte de Dios? Ya se lo llevó el diablo, hermano. Sean buenas o sean malas, las malas obras, hermano, son todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. Me refiero en el llamado que usted y yo tenemos. Amén, amado. Y entonces estas buenas obras, este pago de las obras, miren, en el Antiguo Testamento tenemos nosotros el testimonio de que Dios es el que viene a dar esa recompensa, según las obras de cada uno. Está en Jeremías 17:10. Pero, ¿y quién es el que dice que viene para pagar a cada uno según sus obras? Mire, leamos solo esa cita para que tengamos el contraste aquí. ¿Lo tiene? Dice, yo Jehová que escudriño la mente, que prueba el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén, hermano. Ok, entonces, el Señor, hermano, es el que dice que paga a cada uno según sus obras. Y el Señor Jesús dice, yo vengo a pagar a cada uno según sus obras. ¿Qué está demostrando él? Que Él es Dios. Amén, hermano. Que tenemos que verlo así. Y que por eso mismo dice el Señor, ¿quieren ser mis discípulos, mis verdaderos discípulos? Dejen de vivir para ustedes. Lléguense a sí mismos, estén dispuestos al testimonio del Evangelio hasta la muerte. Síganme, sírvanme, óbrenme. Porque yo vengo para recompensar a aquel que ha creído y ha obedecido a mi palabra. Pero al que ha sido desobediente, al que ha sido incrédulo, no lo van a salvar sus obras de bien, hermano. Porque la gente confunde el bien con hacer buenas cosas, ¿no? Y que son bondadosos con el vecino, con los niños, con lo que usted quiera. Eso no salva a nadie, hermano. Las obras de Dios no son las obras que el hombre entiende como obras buenas. Mire lo que dice Efesios 2:10, por favor, para que entendamos esto.
¿Qué dice Efesios capítulo 2, versículo 10? Usted y yo, en la fe de Cristo, somos hechura de Dios en el Cristo. Amén. Dice, porque somos hechura suya, ¿creados dónde? En Cristo. Eso se da cuenta que somos creados como nuevas criaturas. ¿Pero para qué? Lea ahí, por favor. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? Esas buenas obras no es ser bueno, hermano. Esas buenas obras son la voluntad de Dios en el Cristo. Es someternos al Cristo y estar dispuestos y hacer cada día lo que a Él le agrada. Amén. ¿Y qué dice? Buenas obras, las cuales Dios... Ay, ¿qué me parece? Y es que las buenas obras ya están definidas por Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo bueno para nosotros? Amén. ¿Qué es lo bueno delante de Dios que debemos hacer? No digo que andemos haciendo cosas malas, me explico. Sino que dentro de la voluntad de Dios debemos esforzarnos, aunque con nuestras imperfecciones y nuestra naturaleza caída, pecaminosa, pero esforzarnos por hacer la obra de Dios. Hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. A dar el testimonio de su Hijo. Lo que Él dice aquí. Vienes a sí mismo. Ya dejemos de vivir para nosotros mismos, de pensar que el Evangelio es para estar bien en esta tierra. No, hermano. Tome su cruz cada día, dice el Señor. Esté dispuesto al sacrificio hasta la muerte. Y sígame. Y dé testimonio de mí. Amén, mis amados. Por tanto, y esto lo confirma el Señor en Apocalipsis 2:23. Mire, por favor, vamos ahí a Apocalipsis 2:23. ¿Qué dice el Señor? De aquí, y a sus hijos el día de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Más adelante dice el Señor, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, ¿qué es lo que dice ahí al final? Para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Se da cuenta? ¿De cuál obra está hablando, hermano? Eso está en Apocalipsis 22:12. Quizás esa era la mejor cita que quería referir. ¿Está conmigo? Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Amén. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno según sea su obra. Y esas recompensas son para los que hemos sido obedientes a la fe del Evangelio. Amén. El que ha sido desobediente no va a ser recompensado, hermano, va a ser castigado. Dice, la ira de Dios está sobre él. Porque lo que el apóstol Pablo confirma sobre esto, hermanos, veamos en Romanos 2, por favor, Romanos 2:5. Miren lo que el Señor nos dice aquí respecto a los que no creen. Hechos Romanos. ¿Quiere que leamos juntos ahí? Con esto terminamos. Miren lo que le dice Dios al mundo, a los incrédulos. Pero por tu dureza. Ajá, es que la gente es dura, hermano. La gente rebelde a la palabra, la gente oye y dice, no, pero no. Sí, pero no. Y saben que están haciendo mal, y saben que están en contra de la voluntad de Dios, y saben que deben someterse al Señor, pero no lo hacen. Y dice, por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Ya ves que no hay recompensa para el impío. Hay ira. Y dice, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Quién trae la revelación del justo juicio de Dios? ¿En quién está?
en la persona del Señor Jesús. Él dice, yo vengo para pagar a cada uno según sea su obra. Y dice, el cual pagará ese Dios pagando, o sea, ejecutando su justo juicio es por medio del Cristo. ¿Y qué hace? Dice, pagará a cada uno conforme a sus obras. Y aquí entendemos que no son obras de bondad, hermano. Miren lo que dice el siguiente versículo. Vida eterna a los que perseverando en hacer qué? En bien hacer, no en hacer el bien. En bien hacer, ¿qué es bien hacer? Es hacer las obras de Dios, allá que dice que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ese es el bien hacer, hermano. A los que perseverando en el bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Amén, hermano. O sea, no están pensando en las cosas de este mundo. Se da cuenta que no se trata de hacer cosas buenas en esta vida. Pero ira y enojo. ¿Se da cuenta? A los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Amén, hermano. Amén, verdaderos discípulos del Cristo. Necesitamos, hermanos, entender esta verdad de Dios y disponer nuestro corazón. Ya dejar atrás cuánta cosa que nos distrae de la voluntad de Dios, hermano. Hola, ¿me está oyendo? Y esta es la parte más importante del mensaje, que la apliquemos a nuestra vida, hermano. Pues yo me puedo desligar aquí si usted no pone la atención y si usted no entiende cuál es el propósito del mensaje, es tiempo perdido para usted, para mí no. Porque yo por lo menos yo estoy haciendo lo que el Señor me ha mandado a hacer. Pero el deber de cada uno de nosotros no es solo oír la palabra, sino ser hacedores de la palabra. Amén. Debemos reflexionar, hermanos, y si hemos estado descuidados, preocupados por otras cosas, hermanos. Nos interesa más el fútbol, nos interesa más que cualquier otra cosa. Y la obra de Dios la dejamos allá para cuando haya tiempo, hermano. Es que no tengo tiempo por esto. Mire, usted y yo podemos tener y encontrar las excusas más bonitas para no hacer la voluntad de Dios. Créanme. Pero si usted y yo no ponemos al Señor primero, siempre va a haber algo más importante que el Señor. Es que hoy me duele la pata. Es que vi que el domingo no vine y a mí no me está explicando. A mí me molesta que me expliquen por qué no vienen los hermanos. Yo a nadie le pregunto. ¿Verdad? En todo caso, saludo a los que siento yo que ya tienen día de tener. Hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hermano, y fíjese que tal. No, yo solo le estoy saludando, no estoy pidiendo cuenta. A quien deberíamos darle cuenta es al Señor, hermano. Porque le digo, a veces nosotros somos tan duros y somos tan desagradecidos que por cualquier tontera cambiamos al Señor. Un cumpleaños, una visita a la playa, una ida allá a metro, a babosear porque a comprar mejor. ¿Verdad? Cualquier cosa, hermano. Un partido de fútbol, la visita de un familiar. Mi hermano, usted haga todo lo que quiera por su familia. Pero si no tienen el evangelio, si usted no les está comunicando el evangelio, usted está perdiendo el tiempo. Perdón. No, que tengo que cuidar a mi abuelita. También. Es necesario que la cuide, ¿verdad? Si es absolutamente necesario. Pero por más que la cuide, si no le comparte el evangelio, si no está creyendo el evangelio, usted está perdiendo el tiempo. Y está perdiendo de ser edificado, hermano. Que fui allá a Chalatenango y me fui a meter allá hasta Usulután y a qué fue a babosear, hermano. No fue a compartir el evangelio. Si somos discípulos del Cristo, el ardor del testimonio del Cristo nos tiene que mover, hermano. Tiene que incomodarnos. ¿Cómo voy a estar yo baboseando toda la semana haciendo nada por la obra de Dios? Si dice el Señor, no os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, no para que estéis perdiendo el tiempo. ¿Qué fruto estamos dando para la obra del Señor? Recuerde que la recompensa del Cristo es para los que hacen su obra. Recompensar a cada uno según la obra. ¿Qué obra estamos haciendo? ¿No? Estamos preocupados por nuestra casa y por las construcciones que tenemos que hacerle, ¿verdad? Y las remodelaciones, que por la obra de Dios.
Amén, amados. Yo estoy hablando aquí en el aire, hermano. No, si alguien está en ese proceso, no me va a decir, hermano, me está tirando a mí. No. Es un ejemplo, ¿verdad? Pero, amados, en el nombre del Señor, debemos tener claridad de nuestro llamado. El Señor dijo, si alguno, mire, y eso se lo dice el Señor en un momento en que Él les acaba de decir, miren, voy a que me maten. El Evangelio no es juguete, hermano, aquí no es un club social. El Evangelio es un llamado de valientes. Si yo así digo, los valientes arrebatan el reino de los cielos. Entonces les digo, ¿quieren, usted me está diciendo a los discípulos, quieren venir en pos de mí, quieren ser mis verdaderos discípulos, ya deben de vivir para ustedes. Renuncien a estar ocupando solo en las cosas de ustedes. Nieguen a sí mismos, renuncien, dejen de vivir para ustedes mismos, tomen su cruz cada día, síganme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, digo así. Si ustedes piensan que haciendo las cosas para ustedes y viviendo para las cosas del mundo van bien, ahí les va a dejar su salud, nada más. Pero necesitamos entender que es un compromiso serio, hermano, un compromiso eterno. La primera iglesia no eran los montones de gente, le aclaro, pero eran discípulos que tenían claro el propósito de su llamado. Y que dice que iban, Hechos 5:42, todos los días en el templo y por las casas, no cesaban, todos los días. Y nosotros, un sábado sí y otro no. Todos los días en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el bien que usted y yo estamos llamados a hacer, hermano. Hagámoslo en el nombre del Señor. Cada uno nos conocemos y cada uno sabemos en qué le hemos estado fallando al Señor. Reconozcámonos delante de Él por lo menos y digamos, Señor, perdóname, he estado haciendo mucha bacana. Me he estado ocupando en cosas que no son tu obra. Que son para mí, son para las cosas de este mundo. ¿Y yo qué gano con eso, pues? Nuestros valores, dice que nuestra mira tiene que estar puesta en las cosas de arriba. Si habéis resucitado con Cristo, dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ya debemos estar preocupándonos por el chucho, por el gato, por lo que sea. Amén. Y pongamos nuestra mira en la meta del supremo llamamiento de nuestro Señor y Cristo Jesús. Póngase en pie conmigo, por favor. Denles aplauso al Señor, por favor. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, bendito seas. Gracias por tu palabra, Señor, que nos exhorta a tiempo y fuera de tiempo. Bendito Dios, ayúdanos. Por favor, perdónanos, Señor, si hemos estado descuidados del propósito de bien en tu llamado, Señor, del bien hacer para el cual tú nos has llamado. Esas obras de bien que tú preparaste de antemano para que anduviésemos en ellas, Señor, por favor, necesitamos andarlas. Ayúdanos, bendito Espíritu Santo. Que despertemos, que nos sacudamos de todo peso del pecado que nos asedia, del mundo y de sus influencias, Señor, para disponernos a hacer el bien que tú quieres que hagamos. Ayúdanos, Señor. Por Jesús el Cristo, nuestro Señor, lo pedimos. Amén y amén.